Para saber cuántos devanados tiene tu transformador, solo vas a necesitar un multímetro con la función de medición de continuidad, o en su defecto, la de medición de resistencia, un lápiz y papel. Como primer paso tienes que identificar cada uno de los pines o cables de tu transformador. Puedes dibujarlos, adjuntarles etiquetas numeradas o usar cualquier método que te sirva para diferenciarlos. Como segundo paso vas a colocar la punta roja del multímetro en el primero de los cables de tu transformador y con la punta negra irás tocando el resto de a uno por uno. Si el multímetro pita o marca baja resistencia, eso quiere decir que ese cable está unido al primero y por lo tanto forma parte del mismo devanado, por lo que lo vas a anotar en tu papel. Repite este proceso hasta haber comprobado con todos los cables restantes. Tercer paso. Vas a mover la punta roja y con esta vas a tocar cualquier otro cable que quede libre y que no esté asociado ya a algún devanado y procederás a repetir todo el segundo paso. Repite el segundo y tercer paso hasta que ya no te queden cables sin asignar. Es entonces cuando habrás acabado y así podrás saber cuántos y de qué forma están organizados los devanados que forman tu transformador. Lo siguiente que necesitas saber es identificar cuál de tus devanados es el primario o la entrada de voltaje de tu transformador. Para esto vas a necesitar un foco incandescente de al menos 60 watts junto con su base, un multímetro capaz de medir voltaje AC y cables. Vas a elegir cualquiera de los devanados de tu transformador, de preferencia alguno que tenga solo 2 cables o pines, y lo que vas a hacer es conectar estos cables en serie al foco y a la red eléctrica. Aquí te dejo un diagrama para que te guíes. Está de más decir que si eres menor de edad o inexperto, no deberías de realizar este proceso. Busca el asesoramiento de algún experto que te pueda ayudar. Una vez el circuito armado, vas a conectarlo a la red y con el multímetro en medición de voltaje AC irás probando el resto de devanados hasta que encuentres alguno que te dé un voltaje igual o similar al de tu voltaje de red. Cuando lo encuentres, márcalo, ya que este será tu primario y la entrada de voltaje de tu transformador. Si no encuentras ningún devanado así, lo más probable es que el devanado que elegiste desde un principio haya sido ya el primario. Para comprobar esto, elige cualquiera de los otros devanados, de preferencia alguno que te haya arrojado un voltaje alto, y en ese conecta el circuito y mide los cables que desocupaste. Si aún así no mides el voltaje de red, lo más probable es que tu transformador esté dañado o no sea apto para usarlo como fuente y tengas que conseguir otro. Ahora que ya conoces tanto los devanados como el primario de tu transformador, puedes saber también sus salidas de voltaje. De nuevo necesitarás el foco y el multímetro en escala de AC. Conecta tu transformador como ya sabes y con tu multímetro vas a ir midiendo los devanados restantes. Los devanados simples son los más fáciles, ya que lo que midas entre sus dos terminales es simplemente lo que entregan. Los devanados con uno o más derivaciones tendrás que medirlos de todos contra todos e ir anotando cada uno de los voltajes que encuentres, claro, sin repetir terminales. Por ejemplo, en el devanado de 5 terminales de mi transformador, podría obtener todas estas configuraciones de voltaje. Si te llegas a encontrar con un devanado que marque el doble de tu voltaje de red, es porque algunos transformadores tienen devanado tanto para 110 como para 220 volts. Lógicamente, si vives en un país con voltaje de red 220, entonces te encontrarías con un devanado de 110. Realiza este procedimiento para todos tus devanados y anota cuidadosamente sus salidas. Finalmente, lo último que tienes que saber de tu transformador es la corriente que puede entregar. Para esto necesitaremos cables, nuestro multímetro y resistencias de potencia. Una fuente de voltaje ideal puede proporcionar corriente infinita, pero una fuente de voltaje real no puede porque tiene una resistencia interna en serie, que mientras más corriente se le demande a nuestra fuente, más voltaje cae en esta y menos voltaje hay disponible a nuestra salida. Esta es la razón de las famosas caídas de tensión. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestras resistencias es ir conectándolas a nuestro transformador, ya sea solas o en arreglos de serie y paralelo, para demandar corriente a nuestro transformador y al mismo tiempo ir midiendo la caída de voltaje en este. Continúa demandando corriente hasta que midas aproximadamente el 77% del voltaje de tu transformador en vacío. A esa caída de voltaje, tu transformador te estará dando la máxima corriente y no deberías de exigirle más, ya que lo podrías quemar.